Te contrato como chef ejecutivo de este restaurante si logras cocinar un plato mejor que el mío. La voz de Gaston Mercier retumbó por toda la cocina profesional de Le Jardin d'Or, el restaurante de alta cocina más prestigioso de la ciudad. Su carcajada arrogante resonó contra las paredes de acero inoxidable mientras señalaba con desprecio al hombre empapado en agua de lavar platos que estaba de pie junto al área de lavado. Los cocineros de línea, todos con años de entrenamiento culinario formal, intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno se atrevió a intervenir. Los meseros que habían venido a recoger platos se detuvieron en la puerta, atraídos por el espectáculo, y Mateo Sánchez, de 34 años, con su uniforme gris empapado y sus manos marcadas por años de sumergirlas en agua hirviendo y detergente industrial, sintió como todas las miradas de la cocina se clavaban en él, pero aún no sabía lo que iba a pasar. Mateo llevaba 12 años trabajando como lavaplatos en restaurantes de alta cocina, 12 años de comenzar su turno a las 4:00 de la tarde y terminarlo a las 2:04 de la mañana, 12 años de estar de pie en un rincón caluroso y húmedo, lavando interminables montañas de platos, ollas y sartenes mientras los chefs recibían aplausos y propinas generosas, 12 años de tener las manos constantemente agrietadas por el agua caliente, los dedos cortados por cuchillos escondidos en agua jabonosa, la espalda adolorida por inclinarse sobre el fregadero industrial. 12 años de ser completamente invisible para todos excepto cuando necesitaban platos limpios urgentemente. Pero lo realmente impactante fue cómo Mateo había llegado a ese momento crucial. La cocina de Le Jardin d'Or era un templo de la alta gastronomía. Estufas de gas profesionales de 6 quemadores importadas de Francia, hornos de convección que costaban más que un auto nuevo, ollas de cobre hechas a mano que valían miles de dólares cada una, cuchillos japoneses tan afilados y caros que cada uno tenía su propio estuche con cerradura, ingredientes exóticos, caviar beluga, trufa blanca de Alba, cordero wagyu, azafrán persa. El presupuesto semanal de ingredientes del restaurante era más que el salario anual de Mateo. El aire olía a mantequilla clarificada, vino caro reduciéndose en salsas, hierbas frescas y al sudor de cocineros trabajando bajo presión inmensa. Las órdenes gritadas, el sonido de cuchillos golpeando tablas de cortar, el siseo de alimentos tocando sartenes calientes, todo creaba una sinfonía caótica de cocina profesional en servicio de cena. Mateo había llegado a Le Jardin d'Or 12 años atrás, recién llegado del campo, sin educación formal más allá de la escuela secundaria, desesperado por cualquier trabajo que pudiera encontrar. Su padre había muerto en un accidente agrícola, dejando a su madre y 3 hermanos menores sin ingresos. Mateo, el mayor a los 22 años, había tenido que dejar su pequeño pueblo y venir a la ciudad para encontrar trabajo. Es temporal, se había dicho a sí mismo, solo hasta que pueda encontrar algo mejor. Pero la vida había tenido otros planes. El dinero que ganaba como lavaplatos era apenas suficiente para enviar a casa y pagar el alquiler de una habitación diminuta que compartía con otros 3 trabajadores migrantes. No había margen para ahorrar, para educarse, para mejorar. Estaba atrapado en un ciclo de supervivencia, trabajando solo para poder seguir trabajando. Los años habían pasado, sus hermanos habían crecido, su madre había envejecido, y Mateo todavía estaba parado en el mismo lugar, lavando los platos sucios de los ricos mientras soñaba con algo más. Pero Mateo tenía un secreto que guardaba celosamente porque sabía que si alguien lo descubría, se burlarían de él sin piedad. Mateo amaba cocinar. No, más que eso, Mateo vivía para cocinar. Cada noche, después de su turno de 10 horas lavando platos, cuando todos los chefs se habían ido a casa, Mateo se quedaba en la cocina. Usando ingredientes sobrantes, restos que iban a ser desechados, Mateo practicaba. Había comenzado simplemente, hace años, cuando un sous-chef joven llamado Ricardo se había apiadado de él. Si quieres aprender a cocinar, le había dicho Ricardo, puedes quedarte después de tu turno y usar lo que solo limpia todo después y no desperdicies nada. Mateo había aceptado con gratitud, y lo que había comenzado como curiosidad se había convertido en obsesión. 12 años de observar a los mejores chefs trabajar. 12 años de memorizar cada técnica, cada combinación de sabores, cada movimiento preciso. 12 años de practicar en secreto, refinando habilidades que nadie sabía que poseía. Mateo había aprendido a hacer salsas madre francesas con la precisión de un chef entrenado en París. Podía filetear un pescado con 3 cortes perfectos. Sabía exactamente cuándo un risotto había alcanzado la textura cremosa ideal, cuándo la mantequilla estaba al punto perfecto de noisette, cómo temperar chocolate hasta que brillara como espejo. Había estudiado cocina con la intensidad de un académico estudiando literatura. Había leído cada libro de cocina en la biblioteca pública.
Había memorizado los menús de restaurantes con estrellas Michelin. Había visto cada video de técnica culinaria que podía encontrar en internet gratuito en la biblioteca. Y en esas horas solitarias después de la medianoche, en una cocina vacía con solo la luz de emergencia encendida, Mateo había creado platos que habrían impresionado a críticos gastronómicos. Nadie los había probado nunca excepto él mismo. Nadie sabía que existían. Porque Mateo era solo el lavaplatos. Y en el mundo jerárquico y despiadado de la alta cocina, los lavaplatos no cocinan. Los lavaplatos lavan platos. Espera un momento, no te pierdas este detalle. Esa noche había comenzado como cualquier otra noche de servicio en Le Jardin d'Or. El restaurante estaba completamente reservado, como siempre lo estaba. 120 comensales, cada uno pagando un mínimo de $200 por persona por el privilegio de comer la cocina de Gaston Mercier. Gaston Mercier era una celebridad culinaria. Tenía 3 programas de televisión de cocina, 2 libros bestsellers de cocina, más de 2 millones de seguidores en redes sociales, y un ego que era más grande que todo lo demás combinado. Gastón había construido su imperio culinario sobre una narrativa cuidadosamente elaborada. El chef genio, el artista incomparable, el maestro culinario sin igual. Frecuentemente hacía declaraciones públicas sobre cómo la verdadera cocina es un arte que requiere años de entrenamiento formal y talento innato que solo algunos poseen. En otras palabras, Gastón creía firmemente en una jerarquía culinaria rígida. Los chefs ejecutivos en la cima, formados en las mejores escuelas culinarias de Europa. Sous chefs debajo de ellos, cocineros de línea después. Y en el absoluto fondo, completamente separado del mundo real de la cocina, el personal de apoyo, lavaplatos, limpiadores, personal de mantenimiento. Para Gastón estas categorías eran inmutables. Un lavaplatos nunca podría convertirse en chef, de la misma manera que un peón de ajedrez nunca podría convertirse en reina. Simplemente no era como funcionaba el mundo. El incidente había comenzado aproximadamente a las 9 g.m., en el momento más intenso del servicio de cena. La cocina era un caos controlado. 8 cocineros de línea trabajando en sincronización perfecta, preparando platos complejos, cada uno con docenas de componentes que debían llegar a la mesa simultáneamente a la temperatura perfecta. Mateo estaba en su estación de lavado, trabajando a velocidad frenética. Durante el servicio de cena los platos sucios llegaban en oleadas interminables. Platos de servicio, platos de presentación, bowls de mezcla, ollas de salsa, sartenes, tablas de cortar, todo necesitaba ser lavado, secado y devuelto a circulación inmediatamente. Entonces había sucedido el desastre. Uno de los cocineros de línea, un joven llamado Felipe que trabajaba la estación de pescados, había cometido un error crítico. Había sobrecocido un róbalo que era parte del plato estrella de Gastón. Róbalo en costra de hierbas con emulsión de azafrán y espárragos baby. Gastón había probado el pescado antes de que saliera de la cocina, como siempre hacía con platos clave. Su rostro se había puesto rojo inmediatamente. «Esto está seco como cartón», había rugido, tirando el plato completo al piso donde se hizo añicos. «¿Cómo te atreves a servir esta basura en mi cocina?» Felipe se había puesto pálido. «Chef, el timer debe haber, no quiero tus excusas». Gastón había comenzado a caminar en círculos, trabajándose en una de sus rabietas legendarias. «Tenemos críticos gastronómicos ahí afuera esta noche. La revista Gourmet Life está haciendo una revisión para su edición de restaurantes del año. Y tú sirves pescado sobrecocido». Había agarrado otra sartén y la había tirado también, el estrépito haciendo que todos en la cocina se estremecieran. «Todos ustedes son incompetentes», había gritado Gastón a toda la cocina. «Años de entrenamiento culinario supuestamente, y no pueden cocinar un simple pescado correctamente». Se había vuelto hacia su sous chef, un hombre llamado Antonio. «Antonio, termina ese plato tú mismo. Y Felipe, estás despedido. Recoge tus cuchillos y vete». Felipe se había quitado su gorro de chef con manos temblorosas, las lágrimas visibles en sus ojos, y había comenzado a caminar hacia los casilleros. Aún no has visto la mayor sorpresa. Mateo había observado toda la escena desde su estación de lavado, y algo dentro de él había quebrado, no de dolor o miedo, sino de rabia contenida. Había visto esta escena demasiadas veces, Gastón destrozando a sus cocineros, humillándolos públicamente, tratándolos como basura. Y todo el tiempo Gastón se presentaba ante el público como el mentor sabio, el chef generoso que nutría talento joven. Era hipocresía de la peor clase, y Mateo estaba cansado de presenciarla en silencio. Antes de que pudiera detenerse, antes de que la parte racional de su cerebro pudiera intervenir, Mateo habló. El pescado no estaba sobrecocido. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la cocina se volvieron para mirarlo. Gastón se congeló a mitad de movimiento, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», preguntó Gastón lentamente, peligrosamente. Mateo se quitó sus guantes de goma, dejándolos en el borde del fregadero. Su corazón latía como un tambor.
pero su voz salió firme. Dije que el pescado no estaba sobrecocido. Estaba perfecto. La textura era exactamente lo que debería ser para róbalo. Firme pero húmedo, escapándose en escamas limpias. El problema no fue la cocción. El problema, continuó Mateo, caminando hacia donde estaban los restos del plato en el piso, fue la emulsión de azafrán. Está rota. Puede verlo en cómo se separó en el plato. Eso hizo que el plato completo se viera mal. Pero no fue culpa de Felipe. Gastón lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El lavaplatos me está dando lecciones de cocina. El hombre que lava mis platos piensa que entiende técnica culinaria mejor que yo. No pienso que entiendo mejor que usted, respondió Mateo, sorprendido por su propia audacia. Pero sé reconocer una emulsión rota cuando la veo. Y sé que Felipe no merece ser despedido por su error. Gastón soltó una carcajada cruel que hizo eco en la cocina. Esto es demasiado rico. El lavaplatos piensa que sabe cocinar. Dime, Mateo, ¿dónde estudiaste? ¿En qué prestigiosa escuela culinaria te entrenaste? ¿Bajo qué maestro chef aprendiste? No fui a ninguna escuela culinaria, admitió Mateo. Aprendí aquí, observando, practicando. 12 años, exactamente. Gastón se volvió hacia los otros cocineros, usando a Mateo como ejemplo. Aquí está el problema con el mundo hoy. Todos piensan que pueden ser chefs, simplemente viendo videos de YouTube. No entienden que la cocina real, la cocina de alta gastronomía, requiere educación formal, entrenamiento riguroso, paladar refinado desarrollado durante años. Se volvió de nuevo hacia Mateo con una sonrisa cruel. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacerlo divertido. Ya que claramente piensas que tienes habilidad culinaria, hagamos una pequeña prueba. Pero lo que ves ahora no es nada. Gastón caminó hacia su estación principal, donde tenía sus ingredientes más preciados guardados. Te voy a dar una oportunidad de probarte, Mateo. Una oportunidad que nunca tendrás de nuevo. Sacó una bandeja con varios ingredientes, un hermoso filete de róbalo fresco, azafrán de Irán, espárragos delgados, mantequilla francesa de alta calidad, limones Meyer, aceite de oliva virgen extra. Estos ingredientes, anunció Gastón dramáticamente, valen más de $300. Voy a preparar el plato estrella perfectamente, y tú usando los mismos ingredientes, intentarás hacer lo mismo. Tenemos 3 críticos de Gourmet Life en el comedor ahora mismo. Ellos probarán ambos platos sin saber quién cocinó cuál. Y si tu plato es siquiera comparable al mío, si logras no avergonzarte completamente, te contrato como chef ejecutivo de este restaurante. Mi trabajo, mi salario de $250,000 a yo. Todo tuyo. Los cocineros intercambiaron miradas de shock. El salario de chef ejecutivo de Le Jardin d'Or era legendario, uno de los más altos en la ciudad. Pero, continuó Gastón con veneno en su voz, cuando fracases, y sabemos que fracasarás porque eres un lavaplatos sin entrenamiento formal, intentando competir con un chef de clase mundial, entonces no solo serás despedido. Quiero que dejes la industria de restaurantes completamente, que nunca trabajes en otra cocina, que aceptes que hay niveles en este mundo, y tú estás en el nivel equivocado. Se inclinó hacia Mateo. ¿Entiendes los términos? Era una trampa perfecta, diseñada para humillar a Mateo públicamente, para poner en su lugar a alguien que se había atrevido a cuestionar la autoridad de Gastón, para reforzar la jerarquía rígida que Gastón valoraba tanto. No había manera de que Mateo pudiera ganar. Gastón tenía décadas de experiencia profesional, entrenamiento en las mejores escuelas de Francia. Había cocinado en restaurantes con 3 estrellas Michelin. ¿Cómo podría un lavaplatos autodidacta posiblemente competir? Antonio, el sous-chef, se acercó a Mateo y susurró urgentemente. No lo hagas, él te destruirá. Solo pide disculpas y vuelve a tu trabajo. Pero Mateo miró a Felipe, el joven cocinero que había sido injustamente despedido. Miró a los otros cocineros de línea que vivían con miedo constante de las rabietas de Gastón. Miró a Gastón con su arrogancia y crueldad, y pensó en 12 años de ser invisible. 12 años de dominar un arte en secreto. 12 años de esperar una oportunidad. Acepto, dijo Mateo firmemente. El silencio en la cocina era tan profundo que se podía escuchar el sonido de agua goteando en el fregadero. Gastón sonrió con satisfacción absoluta. Excelente. Comencemos. 30 minutos para preparar el plato. Antonio trae a los críticos. Esto va a ser entretenimiento. En ese punto todo cambió. Gastón se movió hacia su estación con la confianza de alguien que ha preparado este plato miles de veces. Sus movimientos eran precisos, practicados, casi aburridos en su perfección técnica. Encendió los quemadores. Sacó su conjunto de cuchillos personalizados. Comenzó su mise en place con eficiencia profesional. Mateo, mientras tanto, estaba parado frente a los ingredientes que Gastón había dispuesto para él. Sus manos, curtidas por años de agua de lavar platos, temblaban ligeramente. No por miedo, sino por adrenalina pura. Esta era su oportunidad, la única que probablemente tendría jamás.
12 años de práctica secreta, de perfeccionar habilidades que nadie sabía que poseía, todo conducía a este momento. Respiró profundamente, cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, ya no era el lavaplatos Mateo, era el chef que había vivido en su interior durante 12 años, esperando este momento exacto. Sus manos dejaron de temblar. Se movió hacia la estación con propósito claro. Los siguientes 30 minutos fueron los más intensos en la historia del Ejército d'Or. Gastón trabajaba con precisión mecánica perfecta. Cada movimiento era exactamente como lo había hecho miles de veces antes. Escalfó el róbalo a exactamente 52 grados Celsius. Preparó la emulsión de azafrán con proporciones matemáticamente precisas. Cocinó los espárragos por exactamente 3 minutos y 45 segundos. Era técnicamente perfecto. Textbook Execution de alta cocina francesa. El tipo de plato que había ganado a Gastón innumerables premios y aclamación crítica. Pero Mateo estaba haciendo algo diferente. Mientras Gastón seguía la receta establecida con precisión robótica, Mateo estaba creando. Sus manos se movían con una fluidez que sorprendió a todos los observadores. No era la eficiencia mecánica de alguien siguiendo pasos memorizados. Era el flujo natural de alguien que entendía la comida a un nivel intuitivo profundo. Mateo tocó el róbalo, sintiendo su textura, su temperatura. Olió el azafrán, evaluando su potencia. Probó los espárragos crudos, determinando su dulzura natural. Y entonces comenzó a cocinar. Pero en lugar de simplemente replicar el plato de Gastón, Mateo hizo ajustes sutiles. Notó que el róbalo era particularmente grueso en el centro, así que ajustó su temperatura de cocción ligeramente hacia abajo y extendió el tiempo. Cuando preparó la emulsión de azafrán, agregó una pizca de ralladura de limón Meyer que no estaba en la receta original, sabiendo que cortaría la riqueza y añadiría complejidad. Los espárragos los blanqueó en agua con sal, luego los terminó en mantequilla noisette con una pizca de sal en escamas Maldon que encontró en la despensa. Los cocineros de línea observaban con asombro creciente. Los movimientos de Mateo eran los de alguien que había pasado años en cocinas profesionales. La manera en que sostenía su cuchillo, cómo probaba constantemente y ajustaba, cómo organizaba su estación para máxima eficiencia. ¿Dónde aprendió eso?, susurró uno de los cocineros a otro. No tengo idea, respondió el otro. Pero se mueve como un verdadero chef. Antonio, el sous chef, observaba a Mateo con una expresión compleja. Sorpresa, sí, pero también algo que parecía respeto creciente. Gastón, concentrado en su propia cocina, ocasionalmente lanzaba miradas hacia Mateo, esperando ver pánico, incompetencia, fracaso. Pero cada vez que miraba, veía algo que lo desconcertaba, competencia genuina. Espera un momento, no te pierdas este detalle. A los 25 minutos, ambos platos estaban casi completos. Gastón había emplatado con su estilo característico, presentación impecable, geométrica, moderna. Cada elemento colocado con precisión milimétrica. Era hermoso de una manera fría, perfecta. Mateo emplataba de manera diferente. Su presentación era menos rígida, más orgánica, pero había una armonía en su plato que era innegable. Los colores se complementaban naturalmente. La composición guiaba el ojo sin forzarlo. Tiempo, anunció Gastón a los 30 minutos exactos. Ambos dieron un paso atrás de sus platos. Antonio los fotografió rápidamente antes de que fueran llevados al comedor. Serían servidos a los 3 críticos de Gourmet Life sin identificación, solo como plato A y plato B. Mientras los meseros llevaban los platos al comedor, la cocina quedó en silencio absoluto. Todos sabían que lo que estaba sucediendo era extraordinario. Un lavaplatos desafiando al chef más famoso de la ciudad, no en teoría o en palabras, sino en el único lugar que realmente importaba, en el plato. Gastón se limpió las manos con una toalla, su expresión confiada. Bueno, Mateo, fue un intento valiente. Nadie puede decir que no lo intentaste. El juego todavía no termina, respondió Mateo tranquilamente. Por favor, Gastón soltó una risa desdeñosa. Esos críticos han comido en los mejores restaurantes del mundo. Inmediatamente reconocerán cuál plato fue preparado por un profesional y cuál fue preparado por alguien que normalmente lava los platos en los que servimos comida. 15 minutos pasaron, luego 20. La tensión en la cocina era palpable. Los cocineros habían suspendido temporalmente el servicio regular, demasiado absorbidos en este drama para concentrarse en otra cosa. Finalmente, Antonio recibió una llamada del comedor. Escuchó por un momento, su expresión volviéndose cada vez más sorprendida. Colgó lentamente. Los críticos quieren hablar con ambos chefs, anunció. Gastón sonrió ampliamente. Por supuesto que sí. Probablemente quieren saber cómo logré que el plato fuera tan excepcional esta noche. Pero Antonio estaba mirando a Mateo con una expresión extraña. También piden específicamente hablar con el chef que preparó el plato B. El plato B era el de Mateo. Gastón y Mateo caminaron hacia el comedor.
Era un espacio elegante con iluminación tenue, mesas espaciadas generosamente, arte contemporáneo en las paredes. Los 3 críticos de Gourmet Life estaban sentados en una mesa prominente, 2 hombres y una mujer, todos en sus 50s, todos con reputaciones de ser implacables en sus evaluaciones. La crítica principal, una mujer llamada Elena Vega con 30 años de experiencia evaluando restaurantes de alta cocina, se puso de pie cuando Gastón y Mateo se acercaron. «Chef Mercier», saludó ella. «Y usted debe ser el chef del plato B». «Él no es chef», interrumpió Gastón rápidamente. «Es Mateo, nuestro lavaplatos». Esto fue solo un pequeño experimento. Los 3 críticos intercambiaron miradas significativas. Elena Vega levantó una ceja. «Un lavaplatos», repitió lentamente. «Interesante». Se volvió hacia los platos vacíos en su mesa. «Bueno, permítanme ser directa. Hemos probado ambos platos y tenemos opiniones muy claras. Aún no has visto la mayor sorpresa. El plato A», comenzó Elena, refiriéndose al plato de Gastón, «era técnicamente perfecto. La cocción del pescado era precisa, la emulsión estaba bien balanceada, la presentación era impecable. Es exactamente lo que esperaríamos de Le Jardin d'Or». Gastón sonrió con satisfacción. «Sin embargo», continuó Elena, «también era predecible. Seguro, hemos comido este plato, o variaciones de él en docenas de restaurantes. Es competente, profesional, pero carece de alma. Es comida cocinada por alguien siguiendo una receta, no creando arte». La sonrisa de Gastón vaciló. El plato B, por otro lado, Elena miró directamente a Mateo. Era algo completamente diferente. Sí, técnicamente también era excelente. Pero había algo más. Había pasión, entendimiento profundo de los ingredientes. La adición de ralladura de cítricos en la emulsión fue brillante, cortando la riqueza sin abrumar el azafrán delicado. Los espárragos tenían una textura perfecta, con un acabado de mantequilla que elevaba el plato sin competir con el pescado. Se inclinó hacia adelante. Pero más que todo, había corazón en ese plato. Podíamos saborear que fue preparado por alguien que ama cocinar, no solo alguien que es bueno en ello. Uno de los otros críticos, un hombre llamado Roberto Díaz, habló. «Votamos. Los 3 estuvimos de acuerdo. El plato B era superior. No significativamente, Chef Mercier. Su plato era excelente. Pero el plato B tenía esa cualidad indefinible que separa la buena comida de la comida extraordinaria». El silencio que siguió fue demoledor. Gastón se había puesto completamente pálido. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Elena Vega extendió su mano a Mateo. «Señor Sánchez, ¿verdad? No sé dónde recibió su entrenamiento, pero tiene un talento genuino. Si alguna vez decide abrir su propio restaurante, me encantaría escribir sobre él». Mateo estrechó su mano con dedos temblorosos. «Gracias. Yo no sé qué decir. Diga que seguirá cocinando», respondió Elena con una sonrisa. «El mundo necesita más chefs que cocinen con pasión en lugar de solo seguir fórmulas». Cuando Mateo y Gastón regresaron a la cocina, todos los cocineros estaban esperando. Las noticias de lo que había sucedido se habían filtrado rápidamente, y las expresiones en sus rostros iban desde el asombro hasta algo que parecía esperanza. Gastón caminó directamente a su oficina sin decir una palabra, cerrando la puerta con fuerza. Antonio se acercó a Mateo. «¿Es verdad? ¿Tu plato ganó?» Mateo asintió, todavía procesando lo que acababa de suceder. «Increíble», susurró Antonio. «Absolutamente increíble». Felipe, el cocinero que había sido despedido, apareció desde los casilleros donde había estado recogiendo sus cosas. «¿Qué está pasando?» «Mateo acaba de vencer a Gastón», anunció uno de los cocineros de línea. Los críticos prefirieron su plato. Felipe miró a Mateo con asombro. «¿En serio? ¿Y eso significa?», añadió Antonio lentamente, procesando las implicaciones, que según los términos que Gastón estableció, Mateo es ahora el chef ejecutivo de Le Jardin d'Or. No lo vas a creer, pero lo que sucedió en las siguientes horas cambió todo. Gastón emergió de su oficina 30 minutos después. Su rostro era una máscara cuidadosamente controlada, pero era obvio para todos que estaba conteniendo rabia volcánica. «Mateo», dijo con voz tensa, «mi oficina, ahora». Mateo lo siguió hacia la oficina pequeña, su corazón latiendo rápidamente. No sabía qué esperar. Violencia física, un intento de retractarse del acuerdo, algún tipo de trampa. Gastón cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla de escritorio. Por un largo momento simplemente miró a Mateo sin decir nada. 12 años, dijo finalmente. 12 años has trabajado aquí, y nunca ni una sola vez mencionaste que podías cocinar. Nadie preguntó, respondió Mateo simplemente. Gastón soltó una risa amarga. Nadie preguntó. Por supuesto que nadie preguntó. ¿Por qué le preguntaríamos al lavaplatos sobre sus habilidades culinarias? Se quitó su toque de chef, dejándolo en el escritorio. Hice una promesa frente a testigos. En mi arrogancia pensé que no había manera de que pudieras ganarme. Pensé que sería una lección fácil, una manera de ponerte en tu lugar. Y ahora tengo que pagar el precio de esa arrogancia.
Sacó un documento de su cajón. Este es el contrato de chef ejecutivo. Salario de 250.000 anuales. Más bonificaciones basadas en rendimiento del restaurante. Más participación en ganancias. Puedo transferirte la posición mañana si eso es lo que quieres. Mateo miró el documento. Luego a Gastón. Por primera vez en 12 años, no veía al chef arrogante e insoportable. Veía a un hombre enfrentando la humillación de sus propias palabras regresando para perseguirlo. No quiero su trabajo, chef Mercier, dijo Mateo finalmente. Gastón levantó la vista con sorpresa. ¿Qué? No quiero Le Jardin d'Or. No quiero ser chef ejecutivo de su restaurante. Eso no es lo que sueño. Se inclinó hacia adelante. Pero aquí está lo que sí quiero. Quiero usar la cocina después de las horas de servicio para desarrollar mi propio menú. Quiero que el restaurante me patrocine para obtener certificaciones culinarias formales. Y quiero comenzar como sous chef, no como chef ejecutivo, porque aunque puedo cocinar, necesito aprender sobre gestión de cocina, manejo de personal, control de costos, todas las cosas que nunca he hecho. Y finalmente, Mateo respiró profundamente. Quiero que implemente un programa de desarrollo culinario para todo el personal de apoyo. Cualquier lavaplatos, limpiador, mesero que quiera aprender a cocinar debería tener acceso a capacitación después de horas, porque claramente hay talento escondido en lugares que nunca pensamos en mirar. Gastón lo miró durante un largo momento. Eso es todo. Eso es todo. Y Felipe, añadió Mateo, quiero que sea recontratado. No fue su culpa, usted lo sabe ahora. Gastón asintió lentamente. Hecho, redactaré el acuerdo esta noche. Empiezas como sous chef la próxima semana con salario de 85.000. Extendió su mano. Y Mateo, lamento haberte subestimado durante 12 años. Ese error casi me cuesta todo. Mateo estrechó su mano. Todos cometemos errores, chef. Lo que importa es lo que hacemos después. Pero lo realmente impactante fue lo que sucedió en los meses siguientes. La historia de Mateo se extendió como fuego a través de la comunidad culinaria. Un lavaplatos autodidacta venciendo a un chef celebridad en una competencia de cocina. Era el tipo de historia que los medios adoraban. Dentro de una semana, periodistas estaban llamando, programas de cocina querían presentar a Mateo, revistas gastronómicas querían artículos de perfil completo. Mateo rechazó la mayoría. No estaba interesado en la fama, pero aceptó una entrevista con Food and Culture Magazine porque vio una oportunidad de enviar un mensaje más grande. El problema, dijo Mateo durante la entrevista, no es solo que yo fuera pasado por alto, es que el sistema completo está diseñado para pasar por alto a personas como yo. La industria culinaria tiene una jerarquía rígida. Si no fuiste a una escuela culinaria de élite, si no entrenaste en Europa, si no tienes las conexiones correctas, las puertas permanecen cerradas sin importar cuánto talento tengas. Tuve suerte, tuve una oportunidad de demostrar mi habilidad. Pero ¿cuántos otros Mateos hay ahí afuera? ¿Cuántos lavaplatos talentosos, ayudantes de cocina brillantes, personal de limpieza con pasión culinaria genuina, nunca obtienen esa oportunidad? La entrevista tocó un nervio. Miles de personas en la industria de servicios alimentarios compartieron sus propias historias de talento ignorado, de aspiraciones descartadas, de ser atrapados en roles de los que nunca se les permitió escapar. El programa de desarrollo culinario que Mateo había propuesto fue implementado en Le Jardin d'Or dentro de un mes. Se llamó Iniciativa Cocina Oculta, y su objetivo era identificar y nutrir talento culinario en el personal de apoyo. La primera persona en beneficiarse, además de Mateo, fue una joven lavaplatos llamada Carmen, quien resultó tener un talento extraordinario para repostería. Gastón la patrocinó para asistir a una escuela de repostería prestigiosa. Luego estaba Jorge, un ayudante de limpieza que había estado practicando técnicas de sushi en casa durante años. Con acceso a ingredientes apropiados y mentoría, desarrolló habilidades que rivalizaban con chefs de sushi entrenados formalmente. En 6 meses, 5 miembros del personal de apoyo estaban en camino a convertirse en chefs profesionales, todos con matrícula pagada por el restaurante y salarios que les permitían concentrarse en su educación. Y la cocina de Le Jardin d'Or cambió. La atmósfera de miedo que había definido el reino de Gastón comenzó a desmoronarse. Los cocineros comenzaron a experimentar, a tomar riesgos creativos, a compartir ideas sin miedo a humillación. Mateo comenzó como sous chef, aprendiendo rápidamente los aspectos de gestión que había carecido, pero también aportó algo nuevo a la cocina. Un estilo de liderazgo basado en respeto en lugar de miedo, en mentoría en lugar de intimidación. Gastón, para su crédito, observó y aprendió. Era un proceso doloroso para él, confrontar cuán destructivo había sido su estilo de liderazgo, pero lentamente comenzó a cambiar. Un año después del incidente, Mateo presentó su propio menú degustación en Le Jardin d'Or. Era diferente del estilo de Gastón, menos técnico, perfectamente francés, más fusión de influencias. Incorporaba elementos de la cocina campesina de su pueblo natal, técnicas que había aprendido de su madre y abuela,
combinadas con las técnicas de alta cocina que había dominado. El menú fue un éxito rotundo. Los críticos, incluyendo Elena Vega, escribieron reseñas brillantes, las reservas se triplicaron, y por primera vez en años, Le Jardin d'Or no era solo el restaurante de Gaston Mercier, era una colaboración. 2 años después, cuando Gaston decidió reducir su participación para enfocarse en otros proyectos, nombró a Matteo como chef ejecutivo. Esta vez Matteo aceptó. Bajo el liderazgo de Matteo, Le Jardin d'Or se convirtió en conocido no solo por su comida excepcional, sino por su compromiso de identificar y desarrollar talento culinario sin importar de dónde viniera. Implementaron un programa de aprendizaje que específicamente buscaba talento en lugares no tradicionales, personal de apoyo, trabajadores migrantes, personas de comunidades de bajos ingresos, y el resultado fue una cocina llena de perspectivas diversas y creatividad explosiva. 5 años después del incidente, Matteo abrió su propio restaurante. No competía con Le Jardin d'Or, era algo completamente diferente. Un lugar que celebraba la cocina de su región natal, elevada con técnicas modernas pero manteniendo su alma. Lo llamó Raíces y se convirtió en uno de los restaurantes más aclamados de la ciudad. Dentro de 2 años, ganó su primera estrella Michelin. Dentro de 5 tenía 2. Y en cada entrevista, en cada aparición pública, Matteo contaba la misma historia, que el talento culinario genuino no viene solo de escuelas de élite o entrenamiento en Europa. Viene de pasión, de dedicación, de amor profundo por la comida y el acto de nutrir a otros. 10 años después del día que cambió su vida, Matteo fue invitado a hablar en el instituto culinario más prestigioso del país. El auditorio estaba lleno de estudiantes culinarios, todos pagando más de $50,000 al año por su educación. Matteo subió al escenario, ahora de 44 años, reconocido como uno de los chefs más innovadores del país, y miró a la audiencia de jóvenes aspirantes. Hace 10 años, comenzó, yo era un lavaplatos, pasaba 10 horas al día con mis manos en agua jabonosa caliente, lavando los platos en los que otros chefs servían su comida. Ganaba $12 por hora, vivía en una habitación que compartía con 3 otras personas, y soñaba con cocinar. Ustedes están sentados aquí en una de las escuelas culinarias más caras del mundo. Tienen acceso a ingredientes que yo solo podía soñar con usar. Tienen instructores que entrenaron en los mejores restaurantes de Europa. Tienen todas las ventajas que yo nunca tuve. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero aquí está lo que yo tenía que ustedes podrían no tener. Hambre. No hambre de comida, sino hambre de oportunidad. Hambre de probar mi valor. Hambre de demostrar que el talento culinario no discrimina basándose en educación o antecedentes. Y eso me lleva al punto real de por qué estoy aquí hoy. Sí, esta educación que están recibiendo es valiosa. Las técnicas que están aprendiendo son importantes. Pero nunca asuman que su título de esta institución los hace mejores que alguien que aprendió cocinando para su familia, o practicando en secreto después de turnos de lavaplatos, o aprendiendo de su abuela en una cocina de pueblo. Algunos de los chefs más talentosos que conozco nunca pisaron una escuela culinaria. Algunos de los platos más memorables que he comido fueron preparados por personas sin educación formal. Porque la cocina real, la cocina que toca almas, no viene de técnica perfecta, viene del corazón. La ovación fue larga y estruendosa, y después de su charla, docenas de estudiantes se acercaron, muchos con lágrimas en los ojos. Vengo de una familia de bajos ingresos, dijo un joven estudiante. Solo estoy aquí porque obtuve becas, pero a veces siento que no pertenezco, que todos los demás son mejores que yo porque vienen de familias con dinero. Tú perteneces, le dijo Matteo firmemente. Tu perspectiva, tu historia, las luchas que has superado para estar aquí, esas cosas te dan algo que el dinero no puede comprar. Úsalo, deja que informe tu cocina. Pero lo realmente impactante fue el encuentro que tuvo esa noche. Después de los eventos públicos, Matteo había sido invitado a una cena privada con líderes de la industria culinaria y grandes donantes de la escuela. Durante la cena, un hombre mayor se acercó a su mesa. Era Gaston Mercier, ahora de 58 años, semi-retirado de la cocina activa pero todavía una figura influyente en el mundo culinario. Matteo, dijo Gaston con una sonrisa que era genuina, no la sonrisa arrogante que Matteo recordaba de hace una década. ¿Puedo sentarme? Matteo asintió, curioso. No habían hablado mucho en los últimos años, sus caminos divergiendo después de que Matteo dejara Le Jardin d'Or. Gaston se sentó y pidió vino. Por un momento ambos hombres simplemente se miraron, cada uno viendo cómo el otro había cambiado con los años. Quiero que sepas, comenzó Gaston finalmente, que esa noche hace 10 años fue el mejor y peor momento de mi carrera. Matteo esperó, sin decir nada. Fue el peor porque me humilló públicamente, continuó Gaston.
Mi ego, que había estado inflado durante décadas, fue pinchado frente a todos. Dolió, pero fue el mejor porque me obligó a confrontar verdades sobre mí mismo que había estado evitando durante años, que era un líder terrible, que mi arrogancia estaba sofocando talento en lugar de nutrirlo, que había confundido técnica perfecta con cocina verdadera. Tomó un sorbo de su vino. En los 10 años desde entonces, he hecho cambios, en cómo dirijo cocinas, en cómo trato a las personas, y todo eso comenzó porque tú, un lavaplatos que había estado bajo mi nariz durante 12 años, finalmente me mostró que no era tan bueno como pensaba que era. Sacó algo de su bolsillo, un artículo de periódico viejo amarillento y doblado muchas veces. Era la historia original sobre Mateo venciendo a Gastón. He guardado esto durante 10 años, dijo Gastón, en mi billetera, para recordarme cada día que el momento en que dejamos de aprender, el momento en que pensamos que somos los mejores, es el momento en que comenzamos a morir como chefs. Gracias, Mateo, por enseñarme la lección más importante de mi vida de la manera más dolorosa posible. Mateo sintió emoción subir en su garganta. Chef Mercier, Gastón, interrumpió el hombre mayor. Después de todo lo que ha pasado, creo que podemos ser Gastón y Mateo. Mateo asintió. Gastón, entonces, ¿puedo decirte algo que nunca te dije? Por favor, tú fuiste mi profesor, incluso cuando no lo sabías. 12 años de observarte cocinar, de ver tus técnicas, de estudiar tus métodos. Aprendí más observándote que lo que muchos chefs aprenden en escuelas formales. Sí, eras arrogante, sí eras cruel a veces, pero también eras brillante. Y sin esos 12 años de observarte, nunca habría podido crear ese plato que ganó la competencia. Gastón parpadeó rápidamente, emoción visible en sus ojos. No sabía que lo veías de esa manera. Somos productos de todos los que nos enseñan, dijo Mateo, tanto de los buenos profesores como de los malos. Y tú, Gastón, fuiste ambos para mí. Se pusieron de pie y se abrazaron. Dos hombres que habían sido antagonistas pero que ahora compartían un respeto mutuo ganado con dificultad. Si alguna vez necesitas consejo, mentoría, o simplemente alguien con quien hablar, dijo Gastón, llámame, porque aunque ya no cocino activamente, todavía puedo transmitir lo que he aprendido, y sería un honor ayudarte a continuar creciendo. Gracias, respondió Mateo sinceramente. Eso significa mucho para mí. En ese punto todo cambió en un nivel mucho más amplio. La historia de Mateo inspiró un movimiento en la industria culinaria. Restaurantes en todo el país comenzaron a implementar programas similares a la iniciativa Cocina Oculta, buscando talento en su personal de apoyo. Y descubrieron, como Mateo había demostrado, que había una mina de oro de talento no desarrollado en las personas que lavaban platos, limpiaban pisos, preparaban ingredientes en las sombras. En 5 años más de 1000 personas habían pasado de roles de apoyo a posiciones culinarias profesionales a través de estos programas, y muchos de ellos trajeron perspectivas frescas, técnicas tradicionales de sus culturas y creatividad que había sido sofocada por años de invisibilidad. La diversidad en cocinas profesionales explotó. Ya no eran dominadas exclusivamente por graduados de escuelas culinarias de élite, la mayoría de ellos hombres blancos de familias acomodadas. Ahora incluían personas de todos los orígenes, inmigrantes, mujeres, personas de comunidades de bajos ingresos, todos con historias únicas que informaban su cocina. Y la comida mejoró, porque la diversidad de perspectivas condujo a innovación, a fusiones inesperadas, a platos que nunca habrían sido creados en el antiguo sistema homogéneo. Mateo también estableció la Fundación Raíces, con una dotación inicial de $10 millones. La fundación proporcionaba becas culinarias específicamente para personas de orígenes no tradicionales, personal de restaurante de apoyo, trabajadores migrantes, madres solteras, cualquiera con pasión culinaria pero sin medios para educación formal. En su primer año, la fundación otorgó 50 becas completas para escuelas culinarias. Para el año 10, ese número había crecido a más de 800 becas otorgadas, con una tasa de graduación del 93%. Las personas que han luchado por oportunidades, explicaba Mateo en entrevistas, valoran esas oportunidades más profundamente, trabajan más duro, son más innovadoras porque han tenido que serlo para sobrevivir. Esas son exactamente las cualidades que la industria culinaria necesita. 15 años después del día que cambió su vida, Mateo, ahora de 49 años, fue galardonado con el premio James Beard a servicio humanitario, reconociendo su trabajo transformando oportunidades en la industria culinaria. En la ceremonia en Chicago, el auditorio estaba lleno de luminarias culinarias, chefs famosos, propietarios de restaurantes, críticos gastronómicos, y en la primera fila estaban personas especiales que Mateo había invitado, su madre, ahora de 72 años, que había viajado desde su pueblo por primera vez en su vida, sus hermanos, todos exitosos en sus propias carreras gracias al apoyo que Mateo había podido darles,
Y Carmen, Jorge y otros graduados de la iniciativa Cocina Oculta, todos ahora chefs profesionales. También estaba Gastón Mercier, quien había hecho el viaje específicamente para estar presente. En su discurso de aceptación, Mateo pidió que todos los que habían pasado de personal de apoyo a chefs profesionales a través de programas inspirados por su historia se pusieran de pie. En todo el auditorio, más de 100 personas se levantaron, desde jóvenes que acababan de graduarse de escuelas culinarias hasta chefs de mediana edad dirigiendo sus propios restaurantes exitosos. Estas personas, dijo Mateo, su voz quebrándose con emoción, son mi verdadero legado, no los premios, no los restaurantes, no el reconocimiento. Cada uno de ellos comenzó donde yo comencé, lavando platos, limpiando pisos, siendo invisible. Y cada uno de ellos probó que el talento culinario genuino no requiere educación de élite o conexiones privilegiadas, requiere pasión, dedicación y la oportunidad de demostrarlo. Este premio no es solo para mí, es para cada persona que alguna vez trabajó en las sombras de una cocina mientras soñaba con algo más, para cada madre soltera que practicaba recetas después de acostar a sus hijos, para cada trabajador migrante que trajo las tradiciones culinarias de su tierra natal y fue ignorado. Y es un recordatorio para todos los que están en posiciones de poder en la industria culinaria, que en algún lugar de su cocina, limpiando platos o picando cebollas o barriendo pisos, hay un talento extraordinario esperando ser descubierto. No esperen 10 años como hizo Gastón, no esperen hasta que alguien los desafíe públicamente. Miren ahora, pregunten ahora, den oportunidades ahora, porque cuando lo hagan no solo cambiarán vidas individuales, transformarán la industria completa. La ovación duró casi 10 minutos, chefs con lágrimas en los ojos, propietarios de restaurantes asintiendo con determinación renovada, y los graduados de programas de desarrollo culinario aplaudiendo con gratitud y orgullo. Después de la ceremonia, Mateo fue abordado por decenas de personas, chefs jóvenes que querían trabajar para él, propietarios de restaurantes queriendo implementar programas similares, y muchos trabajadores de cocina actuales, con voces temblorosas, compartiendo sus propias historias de talento oculto y aspiraciones ignoradas. No te rindas, les dijo Mateo a cada uno, sigue practicando, sigue aprendiendo, y cuando finalmente llegue tu oportunidad, cuando alguien finalmente te vea, estarás listo. Pero lo realmente impactante fue lo que sucedió en los años finales de la carrera activa de Mateo. A los 55 años, Mateo comenzó a reducir su participación en la gestión diaria de Raíces, pero no se estaba retirando. Estaba iniciando algo nuevo, una escuela culinaria gratuita específicamente para personas de bajos ingresos. La Escuela Culinaria Raíces abrió sus puertas en la ciudad donde Mateo había trabajado como lavaplatos hace 22 años. Era completamente gratuita para estudiantes que calificaban basándose en necesidad financiera. No solo pagaba matrícula, sino que proporcionaba estipendios de vida para que los estudiantes pudieran concentrarse en sus estudios sin preocuparse por pagar el alquiler. El plan de estudios era único, combinaba técnicas culinarias clásicas con énfasis en cocinas tradicionales de diversas culturas, gestión de negocios y lo más importante, cocina con corazón en lugar de solo técnica, y los instructores eran una mezcla extraordinaria, chefs famosos que donaban su tiempo, graduados de la Fundación Raíces que querían retribuir, y sí Gastón Mercier quien enseñaba una clase semanal sobre técnica francesa clásica. En su primer año la Escuela Culinaria Raíces aceptó 50 estudiantes, todos de orígenes de bajos ingresos, todos con historias de lucha, todos con pasión ardiente por la cocina, y la tasa de graduación fue del 98%, con el 100% de los graduados obteniendo empleos culinarios dentro de 3 meses de graduarse. La idea de que solo las personas con educación de élite podían ser grandes chefs había sido completamente desmantelada. La diversidad en cocinas profesionales había explotado, y miles de personas que nunca habrían tenido la oportunidad ahora estaban creando comida extraordinaria. 25 años después, Mateo, ahora de 59 años, fue honrado con un doctorado honorario del mismo instituto culinario donde había hablado 15 años atrás. En su discurso de aceptación, contó la historia completa por primera vez en años, el lavaplatos que estudió en secreto, el chef arrogante que hizo una apuesta cruel, la competencia que cambió todo. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no saben, dijo Mateo al final de su historia. Cuando Gastón me desafió esa noche, yo estaba aterrorizado, no aterrorizado de perder mi trabajo, eso ya era casi seguro, aterrorizado de que tal vez él tenía razón. Tal vez yo era solo un lavaplatos jugando a ser chef, tal vez mi talento autodidacta no era suficiente, tal vez la educación formal realmente importaba más que la pasión. Pero entonces recordé algo que mi madre me enseñó cuando era niño. Ella nunca fue a la escuela más allá del 3er grado, pero podía cocinar platos que hacían llorar a las personas de alegría. Comida simple, ingredientes básicos pero preparada con tanto amor que trascendía la técnica. Y me di cuenta,
La cocina no se trata de credenciales, se trata de conexión, de nutrir, de crear algo que traiga alegría a otros. Esa realización me dio el coraje de aceptar el desafío de Gastón, no porque estuviera seguro de que ganaría, sino porque finalmente entendí que ya era un chef real, sin importar lo que dijera mi título de trabajo, y esa es la lección que espero que todos ustedes se lleven hoy, que su valor como chef, como persona, no está determinado por dónde estudió o quién lo entrenó, está determinado por el amor que pone en su cocina, el respeto que muestra a los ingredientes y la alegría que trae a las personas que comen su comida. 30 años después del incidente original, en un restaurante pequeño en una ciudad que no importa, un joven lavaplatos de 25 años llamado David está terminando su turno. Ha sido una noche larga, montañas interminables de platos, ollas quemadas que requerían restregado intenso, sartenes con comida pegada que parecían imposibles de limpiar. Sus manos están agrietadas por el agua caliente. Su espalda duele de estar de pie durante 10 horas. Mientras limpia su estación de trabajo, David nota un libro en el área de descanso del personal. Alguien debe haberlo dejado. El título capta su atención. Del fregadero a las estrellas, la revolución culinaria de Mateo Sánchez. David recoge el libro planeando ponerlo en objetos perdidos, pero la curiosidad lo impulsa a abrir la primera página, y comienza a leer. Lee sobre un lavaplatos que practicó cocina en secreto durante 12 años. Lee sobre un desafío cruel que se convirtió en una oportunidad transformadora. Lee sobre mantener la dignidad frente a la humillación. Lee sobre cambiar no solo una vida sino una industria completa. Y mientras lee, algo cambia en David, una chispa se enciende, un pensamiento se forma. Si él pudo, yo también puedo. David ha estado experimentando con recetas en su diminuto apartamento, usando ingredientes baratos del mercado de descuento. Nada formal, solo porque ama cocinar. Nunca se lo ha mencionado a nadie en el trabajo porque, bueno, es solo el lavaplatos. ¿A quién le importaría? Pero ahora, con la historia de Mateo fresca en su mente, David toma una decisión. Mañana va a hablar con el chef, va a mencionar su pasión por cocinar, va a pedir la oportunidad de aprender. Tal vez digan que no, tal vez se burlen, tal vez nada cambie, o tal vez, solo tal vez, su momento ha llegado. Porque ese es el verdadero legado de Mateo Sánchez. No solo su propia historia extraordinaria de transformación, sino las innumerables historias que inspiró, las innumerables personas que leyeron sobre él y pensaron, yo también puedo. Las innumerables vidas cambiadas porque alguien tuvo el coraje de ser visible, de demostrar su valor, de negarse a permanecer invisible. Y así la cadena continúa. De generación en generación, de persona a persona, de momento a momento. Cada lavaplatos que encuentra el coraje de hablar, cada chef que decide mirar más allá de los títulos y las credenciales, cada oportunidad dada a alguien que otros pasarían por alto. Todo eso es parte del legado de Mateo Sánchez, y ese legado vivirá para siempre. Aquella noche en la cocina del Jardín d'Or no solo cambió una vida, cambió una industria, cambió cómo una sociedad completa piensa sobre el talento culinario, la oportunidad y quién merece una oportunidad de cocinar. Lo que comenzó como un intento arrogante de humillación se transformó en un catalizador para transformación sistémica. Porque al final la historia de Mateo Sánchez nos enseña que el verdadero talento culinario no viene de escuelas de élite o entrenamiento en restaurantes con estrellas Michelin. A veces viene en forma de un lavaplatos que practica en secreto después de la medianoche. A veces está parado justo frente a nosotros, con las manos en agua jabonosa, invisible solo porque no estamos mirando de la manera correcta. Y cuando finalmente aprendemos a mirar, cuando finalmente aprendemos a valorar la pasión sobre las credenciales, cuando finalmente damos oportunidades basadas en talento real en lugar de pedigrí, descubrimos que la grandeza culinaria estaba allí todo el tiempo, solo estaba esperando ser vista, solo estaba esperando una oportunidad, solo estaba esperando que alguien creyera. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.